El mito del éxito es una narrativa social que nos dice que el éxito se mide por el estatus, el dinero o ciertas posiciones materiales. Esta visión, aunque es bastante popular, no siempre refleja verdaderamente nuestras intenciones personales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro episodio de Luis Miguel Control Consciente. Hoy profundizaremos sobre un tema que es fundamental, el mito del éxito y las ideas preestablecidas que nos dictan a quiénes seguir y qué metas alcanzar. ¿Te suena este tema? Pues en este episodio vamos a estar explorando cómo se construyen los mitos del éxito y cómo es vital cuestionar esos patrones para vivir de manera auténtica, acorde a nuestros valores. El mito del éxito es una narrativa social que nos dice que el éxito se mide por el estatus, el dinero o ciertas posiciones materiales. Esta visión, aunque es bastante popular, no siempre refleja verdaderamente nuestras intenciones personales. Desde pequeños normalmente se nos inculca seguir ciertos modelos, a ser empresarios famosos, celebridades, líderes de opinión, sujetos políticos con una representatividad bastante notoria. Siempre estamos muy a la par de esos grandes imaginarios, ¿no? Pero la pregunta verdadera aquí es, ¿son estos referentes los adecuados para cada uno de nosotros? ¿Reflejan verdaderamente ese modelo de éxito? ¿Qué hay detrás de todos esos éxitos que estamos viendo en esas personas o en esos imaginarios? ¿Cuánto de su historia es real y cuánto es parte de una imagen cuidadosamente creada para vender un ideal? Tómate un momento para pensar, ¿a quién he seguido sin cuestionar? ¿Y en qué medida esa influencia ha moldeado mis decisiones y metas? Imaginen a alguien que toda la vida ha creído que ser exitoso significa tener una casa grande, un coche lujoso, un alto cargo dentro de una empresa muy importante. Pero verdaderamente, ¿quién decide esos parámetros? ¿Y qué pasa con la felicidad? ¿Necesariamente está vinculada con el imaginario del éxito? ¿O va por un rumbo completamente diferente? ¿Tiene algo que ver allí la libertad y el bienestar interior? Vamos a ir entrelazando todos estos conceptos a continuación, de manera puntual, paso a paso, para que juntos vayamos cuestionando toda esa serie de imaginarios sociales para encontrar verdaderamente nuestro camino y nuestra definición de éxito y cómo construirlo. Pero bien, normalmente ese imaginario que está establecido sobre el éxito casi siempre viene acompañado de una ansiedad, ¿no? Esa ansiedad que es producto del estar constantemente afanados por perseguir toda esa serie de artilugios, bien sean materiales o esas posiciones. Vamos a describir un poco todo ese origen de la ansiedad por el estatus. De Botton, un teórico que ha escrito bastante sobre este tema, explica que para las sociedades modernas el éxito ya no está ligado únicamente a la supervivencia, sino a la búsqueda de un reconocimiento y la validación de este. Esto se debe a que vivimos en una era donde el valor personal se mide en términos de logros visibles, es decir, por la cantidad de dinero que tienes en tu cuenta, debajo del colchón o que aparentemente muestras a los demás, la fama, las posesiones y ciertas cuestiones que están siempre reflejadas y muy a la par de lo material. Y esto es muy distinto verdaderamente a fijarnos en las cualidades intrínsecas de las personas. Dice de Botton que el problema no es el deseo del estatus en sí, sino la falta de alternativas para definir nuestro propio valor. Es decir, estamos constantemente fijándonos en esas posiciones materiales, en la fama, en tener una casa grande, en tener un vehículo, pero no nos fijamos verdaderamente en cuáles son aquellas cualidades y aquellas habilidades o conductas en las cuales verdaderamente ya estamos siendo exitosos o que podemos desarrollar muchísimo más para llegar en cierta forma a ser exitosos. De Botton argumenta que las narrativas sobre el éxito que consumimos a través de los medios como la publicidad y la cultura en general son simplistas y engañosas, es decir, casi siempre estamos sumergidos en un mar inmenso en el cual constantemente se nos está bombardeando a través de las redes sociales, de la televisión o de las conversaciones que estamos teniendo con las personas a nuestro alrededor sobre esa imagen de éxito que normalmente es muy simplista si te fijas en la idea conceptual y visible de poseer X o Y cosas, ¿cierto? Y normalmente esta serie de artefactos que vamos viendo en la cultura y en lo que estamos compartiendo con los demás, pues termina siendo normalmente un engaño, porque no vemos lo que hay detrás de ello, ¿no? Que hay detrás de la fama, que hay detrás
de tener ciertas posesiones, si verdaderamente esas personas que estamos admirando allí en la televisión, en las redes sociales, verdaderamente tienen eso que admiran o eso que admiramos, ¿sí? Sin, por el contrario, de pronto las cosas que supuestamente tienen no están, digamos, adquiridas a través de créditos en los que se debe más del 80% de ese artefacto, ¿cierto? De ese producto, o si por el contrario pues no son, digamos, obsequios, producto de favores, ¿cierto? Que en el tema de la política suele verse muchísimo, ¿cierto? Las redes sociales, la televisión, la publicidad en general nos muestran historias de personas que alcanzan la fama y la riqueza, pero rara vez exploran los costos emocionales y las circunstancias únicas que llevan a esos logros. Así que es importante cuestionarlo. Así que te tengo dos propuestas para empezar a cuestionar este asunto. Primero, lo fundamental es preguntarnos quién define lo que significa tener éxito y por qué aceptamos esas definiciones. Fíjate particularmente cuáles son esos roles de poder que definen la imagen de éxito, por qué lo están definiendo de cierta forma. Y a la par, pregúntate por qué es que estamos aceptando esa imagen o esa referencia o esa significación del éxito. Eso va a ser fundamental para empezar a descubrir qué es lo que hay detrás de todo esto, qué es lo que va detrás fondo de ello. Y ahí te tengo también una segunda alternativa: fijarnos en personas que han encontrado satisfacción en formas de vida menos convencionales, pero que son igualmente auténticas. Esto quiere decir buscar personas o referentes en los cuales el éxito que está normalmente fijado o preestablecido, recuerda un poco lo que hablamos hace un momento, por la fama o las posesiones materiales, pues vamos a buscar quiénes son esas personas que normalmente no tienen algo que ver con ello, sino que tienen un modelo de éxito completamente diferente, una realización completamente auténtica, que viven en formas completamente distintas, ¿sí? Es decir, que no necesariamente tienen que ver con lo material, sino que son exitosas, por ejemplo, en el ámbito emocional, en el ámbito familiar, tienen una riqueza social bastante amplísima. O sea, fijémonos particularmente en aquellas personas que tienen esa habilidad particular de establecer un contacto muy fino y muy empático con las demás personas y se convierten en amigos espectaculares. Son buenísimos amigos, son excelentes personas, son personas muy amigueras que siempre brindan a los demás, que siempre apoyan a los demás y que también se apoyan a sí mismos. Eso también es un modelo de éxito bastante valioso a considerar. O aquellas personas que tienen una inteligencia emocional bárbara, ¿no? Y más para el contexto colombiano o latinoamericano, digamos en general, y bogotano en específico, ¿no? Porque aquí tener inteligencia emocional es una habilidad verdaderamente importante que va a marcar el éxito, ¿no? Porque pues estamos inmersos en una ciudad en la que constantemente estamos en conflicto. Estamos en conflicto desde el momento en que nos despertamos hasta el momento en que nos vamos a dormir. Estamos en conflicto durante el transporte público, en ese trayecto en la calle, mientras compramos X o Y mercancía. Todo es un conflicto, todo es un conflicto. Entonces imagínate tener inteligencia emocional y poder sortear todas esas dificultades, todos esos problemas de manera asertiva. Eso también es un modelo de éxito. Entonces te invito a que busques también esos otros referentes que existen allí afuera, o que incluso más valioso que tú tienes y que son verdaderamente importantes de resaltar porque nos ayudan a reconstruir esa imagen del éxito. Ahora bien, partimos de la concepción de que hay una posición seguramente privilegiada de un conjunto de personas o instituciones que fijan esa imagen del éxito, qué entender por éxito y cómo digamos visualizar el éxito. Pero también es importante hablar sobre seguramente 3 campos que son importantes o relevantes al momento de entender cómo es que se construye esa imagen del éxito. Y aquí vamos a hablar del primer punto o ese primer campo para entender cómo se construye esa imagen del éxito. El primero de ellos es los medios de comunicación y la construcción del éxito. Los medios de comunicación tradicionales, como lo son la televisión, el cine, la prensa, han desempeñado un papel crucial en la difusión de las narrativas sobre el éxito. Autores como Jean Baudrillard tienen una significación, un aporte muy importante para entender esto. Recuerdo que el texto de la sociedad de consumo, allí Baudrillard argumentaba que los medios crean un mundo hiperreal donde las imágenes y los símbolos reemplazan fácilmente la realidad. Es decir, no podemos distinguir verdaderamente qué
que es producto de la imaginación o de la construcción en esta forma hiperreal de lo que verdaderamente está allí afuera. Es decir, cada una de las particularidades que se construye dentro de esos escenarios de la televisión o del cine pueden ser eventos completamente fantásticos o imaginarios que terminan por permear completamente el panorama de lo que vemos real, de lo que entendemos que es real, de lo que está allí afuera, de lo que vivimos nosotros y nosotras. En este contexto, el éxito se representa a través normalmente de estereotipos de riqueza, de belleza, de ciertas características físicas, de ciertos rasgos de clases sociales, de fama, de poder. Estos modelos que son repetitivos y constantemente bombardean digamos el imaginario y las formas en las cuales se produce el cine, la televisión y en las cuales se escribe la prensa, al ser tan repetitivos y a ser tan constantes, pues se terminan constituyendo o convirtiendo en ideales aspiracionales para cada uno de nosotros. Es decir, si allí dentro de todo lo que estamos normalmente viendo en la televisión, en el cine nuevamente, se nos dice que el modelo de fama y el modelo más bien de éxito preestablecido y el que debemos nosotros y nosotras aspirar tiene que ver necesariamente con que tengamos fama, con que tengamos poder, con que tengamos muchísima riqueza y adicional a ello con que nuestro cabello tenga ciertas características, o nuestro tez de piel sea de determinado tono. Pues el ser tan repetitivo termina siendo absorbido por nosotros y terminamos normalmente creyendo que ello es así y buscando que sea en efecto así. Entonces estamos preocupados, ansiosos y afanados por buscar ese modelo de éxito representado en esas cualidades. Pero también aquí, además de ello, Neil Postman, en un texto que se llama Divertirse hasta morir, recuerdo que él criticaba mucho cómo los medios tribalizan las aspiraciones humanas, reduciendo el éxito a una serie de imágenes superficiales y efímeras. Esto nuevamente tiene que ver con lo que hablamos hace un momento, que normalmente ese imaginario del éxito pues termina siendo muy simplista y normalmente engañoso, ¿sí? Seguramente conocemos aquella persona, aquel vecino del vecino que se endeudó, que se fue a tope con sus tarjetas de crédito, con todos los préstamos que le habilitaron para comprarse, sí, la casa que seguramente quería, pero pues hay que ver si verdaderamente eso era lo que quería o más bien lo que le decían los demás que buscara y que comprara y que adquiriera, ¿cierto? Se endeudó entonces para la casa, que la debe a más del 70% o al 70% mínimo si la sacó una hipoteca tradicional, y también normalmente si se endeudó, se sobreendeudó, pues terminó comprando un vehículo pues último modelo, un vehículo bastante representativo de X o Y marca. Y si nos fijamos, pues son modelos muy sencillos de identificar, siempre tienen que ver con cuestiones completamente materiales. Entonces alguien puede verdaderamente suplir ese modelo de éxito de manera relativamente sencilla, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no haya un costo emocional y un costo social, un costo económico bastante grande detrás de ello, detrás de querer copiar esa imagen de éxito que está preestablecida, que nos han ido indagando, nos han ido dando a través de esos medios tradicionales y que normalmente terminamos absorbiendo y guiándonos, oyendo hacia ella, creyendo que ese es el modelo de éxito verdaderamente fundamental. Entonces podríamos decir que la televisión, por ejemplo, promueve la idea de que el éxito es instantáneo y accesible para todos, ignorando que los procesos verdaderamente son complejos y los esfuerzos que hay detrás de ello requieren de una serie de pautas o de características muy puntuales como lo son la disciplina, la persistencia, la insistencia, ¿cierto? Y adicional a ello hay que sumarle el tiempo, porque pues el éxito no es algo que, si nos fijamos en ese modelo que está preestablecido, no es algo que normalmente lleguemos a encontrar de manera muy rápida. Es decir, que el día de mañana querramos comprar esa casa, ese vehículo, tener fama, tener poder, ser esa figura verdaderamente que llama la atención por el físico, por la condición o por la clase social. No, eso no es algo que uno adquiera de la noche a la mañana, y mucho menos seguramente a través de vías normalmente legales o sin esfuerzo. Eso es lo que normalmente nos venden, lo que normalmente está bombardeado dentro de los sistemas tradicionales, ¿cierto? Y a lo que normalmente nos apegamos.
Ahora bien, vamos a hablar de una segunda característica, un segundo campo más bien, bajo el cual se construye pues esa imagen del éxito. Y ahí tiene que ver con algo que va pegado a lo anterior, y es la publicidad y la mercantilización precisamente de esa imagen del éxito, porque pues es algo que normalmente se vende muchísimo, ¿no? Uno lo ve en TikTok, lo ve en Facebook, en Instagram, lo ves cuando sintonizas un partido de fútbol en la televisión, lo ves en el cine, ¿cierto? Está constantemente la publicidad pues bombardeando con una serie de estereotipos, una serie de imaginarios sociales sobre lo cual podríamos entender o qué entender por éxito. Y la publicidad entonces en ese sentido ha sido un agente clave en la consolidación de estándares del éxito vinculados al consumo. Erich Fromm, en Tener o Ser, un libro ya de hace unos buenos años, así como unos 50 años, él analizaba allí en ese texto cómo la sociedad ha transformado el éxito en una cuestión de posesiones materiales. La publicidad no solo vende productos, sino que también estilos de vida, prometiendo que la felicidad y el éxito se alcanzan a través de la adquisición de bienes. Entonces esto viene muy apegado a varias ideas. Primero, a la consideración de que el hecho de ser feliz está completamente ligado a ese imaginario del éxito. Es decir, si yo tengo ese vehículo X de gama alta, necesariamente cuando lo tenga tendré que ser feliz. Eso es una vinculación en la cual se ha venido sorteando pues una serie de artilugios que son ahí bien complejos precisamente de entender, pero que funcionan de esa forma en la cual se nos vende algo con la idea de ser felices. Stuart Hall también, en sus estudios sobre la cultura y la representación, destacaba que la publicidad crea identidades deseables asociadas al éxito. Por ejemplo, la figura del ejecutivo exitoso o de la mujer independiente y que normalmente es glamurosa, ¿cierto? Esas son construcciones que refuerzan ideales específicos, excluyendo otras formas de realización personal. Es decir, si no se es un empresario famoso o una mujer independiente y glamurosa, no tienes éxito. Y esa es una vinculación bastante peligrosa, igual que la anterior, necesariamente donde se nos vende la figura del éxito como la forma en la cual vamos a llegar a ser felices, vamos a tener una realización personal, vamos a lograr el bienestar, vamos a lograr el ascenso en la escala social, ¿cierto? Entonces, fíjate cómo estas composiciones de la forma en la cual se construye el éxito o el imaginario del éxito viene reforzado a través de una serie de estímulos y de imaginarios muy específicos. El problema aquí seguramente no radica en que si sea así o no. Tú dirás, bueno, sí, tiene que ser así. Es decir, necesariamente, por ejemplo, tú has alcanzado el éxito, o dices, yo alcancé el éxito y tengo mi vehículo, tengo mi apartamento y tengo fama. Vale, listo, está bien, está perfecto. Si ese es tu imaginario del éxito y lo has alcanzado de esa forma. Pero también hay otra serie de imaginarios del éxito que son completamente diferentes y que no necesariamente se ven reflejados dentro de esas formas que son específicas de entender el éxito o de comprender la forma en la cual se diseña ese imaginario del éxito. La realización personal es bastante fundamental allí. Y por último, pues hay otro campo en el cual se originan esos imaginarios del éxito, y son algo de lo que veníamos hablando anteriormente, las redes sociales y también esa presión que ejercen sobre el éxito de manera performativa. Las redes sociales han llevado estos estándares a un nivel muchísimo más personal e invasivo. Durkheim, en un texto que se llama En defensa de la conversación, es un texto reciente, de hace un par de añitos, explora cómo las plataformas digitales fomentan una cultura de la comparación constante. Es decir, al estar constantemente recibiendo una serie de contenido que no es el contenido que reciben la mayoría de las masas, porque recordemos que las redes sociales lo que hacen es perfilar de acuerdo a tu personalidad, a tus gustos personales, a tu ubicación geográfica, a tu edad y otra serie de variables, una serie de contenidos específicos. Pues ese contenido específico que van dirigiendo hacia ti, normalmente termina por avivar esa cultura o ese ánimo de la comparación constante, ¿sí? Y muchísimo más seguramente si en esos medios o en esas redes vamos viendo cómo compartimos el escenario
con familiares, con amigos, amigos lejanos, amigos cercanos, amigos de la infancia, amigos recientes, ¿cierto? Y vamos viendo allí cómo cada persona, cada sujeto va subiendo en su estado, cuál fue su última adquisición, o que últimamente va a tener otro bebé, o que se va a mudar a otro país, o que se comió el plato más exquisito que hay en Italia, o que hay en Roma, X o Y cosa. Normalmente al ver toda esta serie de escenarios, pues empezamos a compararnos con ellos, con las personas que estamos observando allí, con ese vecino cercano que se pegó la cena exquisita y deliciosa allí en Roma, en el restaurante más top que hay en Roma, ¿cierto? Mientras estamos nosotros viendo esa historia en nuestra casa, cenándonos algo que acabamos de calentar de la noche anterior, pues seguramente ese contraste y esa comparación pues va a generar una serie de emociones que normalmente están en el plano de la negatividad, son emociones negativas. Y esa comparación constante con lo que estamos viendo allí en redes sociales, que normalmente lo que se ve en redes sociales siempre son estímulos positivos, donde la gente está resaltando cosas positivas que no necesariamente son reales. Recuerda, no necesariamente son reales, pueden ser imaginarias, pueden ser producto también del engaño, pero si estamos comparándonos con esas cosas positivas que estamos viendo allí, pues vamos a terminar por sentirnos de una forma seguramente desagradable. Byung-Chul Han, él escribe en La Sociedad del Cansancio, que también es un libro muy reciente del 2010. Allí argumentaba que las redes sociales han creado una cultura del rendimiento, donde el éxito se mide por la visibilidad y la validación externa, es decir, por la cantidad de likes, por la cantidad de seguidores, por los comentarios. Entonces normalmente esa visibilidad es la que va a marcar verdaderamente qué tanto éxito se está teniendo o no. Entonces aquí es donde empezamos un poco con el afán de querer mostrarnos también en redes sociales. Si ya los demás se están mostrando dentro de las redes sociales, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestra abuelita se está mostrando en redes sociales, y estamos viendo la cantidad de likes, de comentarios positivos, de seguidores que están teniendo, pues muy seguramente vamos a intentar copiar también esa conducta, entrar dentro del mismo juego y empezar también a recibir ese estímulo lleno de dopamina que directamente invade nuestro cerebro, es decir, que lo inyecta de una energía y una vitalidad en la cual queremos constantemente seguir recibiendo esa dosis de dopamina. ¿Y cómo la seguimos recibiendo? Pues siguiendo la misma conducta de subir contenido constantemente. Entre más validación externa tengamos, pues más dopamina vamos a venir teniendo. Y aquí es una relación un poco paradójica entonces, ¿sí? Porque si la construcción del éxito está medida por la visibilidad, y esa visibilidad tiene que ver con la validación del medio externo que estamos recibiendo, ahí hay un problema ni el berraco, donde a su merced le dé por subir un contenido X del almuerzo que su merced con muchísimo amor, muchísimo esmero cocinó, diseñó, se planeó y llevó a cabo el día de hoy. Su merced sube la foto ahí en las redes sociales del almuerzo que realizó, y solamente después de 3-4 días recibe un like y a las 2 semanas un comentario. Pues seguramente ahí es donde vienen a llegar una serie de emociones que pueden ser negativas, una serie de cargas emocionales e incluso imaginativas que no van a ser favorables. Entonces ahí empezamos a medirnos y a compararnos con los demás. Entonces esto lleva a una autoexplotación, donde las personas se sienten obligadas a demostrar su valor a través de logros visibles. Sí, logros visibles allí constantemente. Entonces ya no solamente está bien con que hagamos una buena acción, ¿cierto? Y que nadie la vea en el mundo, no. Caramba, esa buena acción que hagamos tiene que ser visible en las redes sociales. En todas, güey madre, en todas. No es que la subas en Facebook. No. Tienes que subirla en Instagram, tienes que subirla en TikTok, tienes que subirla hasta en Pinterest. Tienes que subirla en todo lado, esa buena acción. Y ahí es donde Han hace una fuerte crítica, porque terminamos constantemente autoexplotándonos por tener esa validación y esa visualización de nuestros logros por parte de los demás. Y él dice, el sujeto de rendimiento se explota a sí mismo hasta quedar exhausto. En esto consiste la peculiar lógica de la explotación que rige la sociedad del rendimiento. El explotador es al mismo tiempo explotado. Ahí es donde Han hace una aseveración muy importante, porque
venimos describiendo que seguramente las formas en las cuales se construye el éxito se construyen desde lo externo, desde la posición de ciertos sujetos o ciertas instituciones, ¿cierto? Y que esas formas en las cuales se construye el éxito son absorbidas por nosotros y buscamos seguramente apegarnos a esa misma estructura de la construcción del éxito. Pero aquí también lo que agrega Han es que a la par de ello, pues caramba, nosotros somos ahora quienes estamos constantemente buscando ese modelo de éxito que se nos ha dicho que es el correcto. Y no es que lo estemos buscando y divagando en él o yéndonos por los bordes con paciencia, con insistencia, sabiendo que eso toma tiempo y que tiene una serie de complejidades y de costos emocionales, económicos, sociales, familiares, etc. No, sino que nos estamos explotando, autoexplotando de manera acelerada y constante para buscar ese reforzamiento social y esa visibilidad social y por tanto también esa aceptación social. Eso es lo que hace que esas formas en las cuales se construye ese imaginario del éxito sean tan difíciles y tan complejas de llevar a cabo y de entender. Cuando empezamos a comprender todo ello, pues seguramente nos empezamos también a cuestionar, ¿es verdaderamente factible y viable seguir ese modelo del éxito? Si eso tiene esa carga emocional, esa carga cultural, esa carga social y esa carga también pues cognitiva para nosotros, ¿es verdaderamente viable tener que autoexplotarnos para constantemente estarle demostrando a los demás que estamos siendo exitosos dentro de eso que se nos dijo que es éxito? Hay diferentes aristas bien importantes de entender también, y también me detengo un poco porque este es un tema que seguramente genera muchísima controversia, porque normalmente también existe un imaginario muy fuerte alrededor de ello, y es que la cultura del éxito viene muy apegada hacia la cultura del hiperesfuerzo o de ser productivos constantemente e insistentemente, ser productivos siempre, de lunes a domingo, uno nunca descansar, no tomarse un tiempo para pensar, un tiempo para meditar, un tiempo para organizar las ideas, no, eso normalmente no es bien visto. Normalmente lo que es bien visto es ser muy productivos, estar constantemente trabajando y producir muchísimo. Y acá recuerdo mucho las palabras de una gran amiga en una conversación en una cafetería. Me decía, y no es con ánimo obviamente de ofender a ninguna población particular, pero ella decía, si de riqueza y de éxito se tratase, los taxistas serían los más ricos y los más exitosos. Porque uno normalmente ve que los horarios que tienen los taxistas o las personas pues que conducen estos vehículos son horarios bastante extensos, son personas que normalmente no descansan, están 12, 14, 15 horas allí trabajando, porque las mismas circunstancias de su trabajo generan una serie de dinámicas de explotación laboral, ¿cierto? Donde estas personas pues están inmersas en ese constante flujo de ir y venir, que no tienen tiempo ni para sí mismas, obviamente no van a tener tiempo para su familia, no van a tener tiempo para pensar verdaderamente en cuáles son las cosas verdaderamente relevantes para la vida. Entonces, fíjense en cómo es valioso e importante entender eso, no necesariamente por ser productivos, es decir, por tener más horas nalga dentro de X o Y labor, necesariamente se va a tener éxito. Aquí nuevamente yo creo que es muy importante pegarse al entendimiento y también a la comprensión y apegarse uno a la leyita y el conocimiento de quiénes son esas personas que están construyendo pues esas nuevas empresas, esas nuevas startups, esos emprendimientos, quiénes son esos jóvenes o adultos o ya personas mayores que están allí en la academia o que están detrás de cierta posición dentro de cierta empresa, ¿cierto? Entonces hay que ver a esas personas, analizarlas muy bien y ir identificando cómo es que algunas de ellas o muchas de ellas no siguen esos patrones característicos de levántese a las 5 de la mañana, medite, lea 2 libros, escriba, planifique, inicie su jornada, trabaje hasta las 8 de la noche, salga a trotar, después vaya al gimnasio nuevamente y vuelva a su casa y duerma 4 horas. No, lo verdaderamente yo creo que importante aquí es ver cómo estas personas han hecho muchísimo más con muchísimo menos. Hacer más con menos es la clave. Verdaderamente que si disponemos nuestro tiempo para realizar una labor, sea tiempo de trabajo profundo, focalizado y enfocado, donde
las 2, 3, 4 horas o 5 horas que estamos allí realizando X o Y labor, verdaderamente avancemos y tengamos toda una gratificación por eso que estamos llevando a cabo de manera satisfactoria, y no va a acumular una serie de tiempos allí creyendo que porque estamos más tiempo ahí somos más productivos, o creyendo que porque entonces me voy a trabajar el sábado y me voy a trabajar el domingo verdaderamente soy productivo y ya estoy alcanzando el imaginario del éxito. Eso es lo que hay que seguramente cuestionarse y preguntarse muchísimo. Y Han también dice en ese orden de ideas que el imperativo del rendimiento genera una compulsión a hacer siempre más, a superarse a sí mismo. El éxito no es una opción, sino normalmente un mandato. Es decir, lo que hablamos hace un momento, constantemente estarse autoexplotando. Si la semana pasada me autoexploté y no tenía la necesidad de llegar a ir a trabajar un día sábado, pues esta semana normalmente puede que ocurra que empiece a introducir el día domingo para afanarme y empezar a trabajar también ese otro día. Y ahí es donde está pues, la cuestión, que es un poco compleja de analizar. Han critica cómo el éxito ha dejado de ser una aspiración personal para convertirse en una exigencia social. Las redes sociales, el mercado laboral y la cultura del emprendimiento refuerzan la idea de que siempre debemos estar mejorando, produciendo y alcanzando metas. Esto genera una sensación de insuficiencia constante, ya que nunca es suficiente. Nunca es suficiente. El éxito y la positividad tóxica. La sociedad del rendimiento está dominada por la positividad. El sujeto de rendimiento está tan ocupado en explotarse a sí mismo que no tiene tiempo para preguntarse si lo que hace tiene sentido. Han señala que la obsesión por el éxito está ligada a una cultura de la positividad, donde no hay espacio para el fracaso, la duda o la reflexión. La positividad tóxica nos obliga a sonreír, incluso cuando estamos agotados, a celebrar la cultura del esfuerzo extremo e ignorar las consecuencias emocionales y físicas que tiene precisamente ligarse a ese modelo de la autoexplotación y el esfuerzo extremo. Por último, la búsqueda obsesiva del éxito nos termina aislando. A diferencia del cansancio físico, que puede ser comparativo y aliviado en comunidad, el agotamiento de la sociedad de rendimiento es solitario y alienante. Nos sentimos desconectados de los demás, incluso de nosotros mismos, atrapados en una carrera interminable por alcanzar metas que nunca nos satisfacen. Aquí es hora de preguntarnos, ¿qué es realmente el éxito? ¿Es solo acumular bienes materiales? ¿O hay algo más profundo como la realización personal, la libertad o incluso el bienestar emocional?